Hola amigos del criptomundo, mi nombre es Juan Francisco Bolaños. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tenemos con nosotros a Daniel Uribe, emprendedor serial, especialista en ciberseguridad e inversor ángel en blockchain, exalumno de Stanford y de Singularity University. Vamos a conversar sobre su más reciente emprendimiento, en el que está uniendo blockchain con la genética y la salud. Su empresa se llama GenoBank. Empecemos. Hola Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por darme la oportunidad de platicar a través de este canal que es muy valioso para toda la comunidad de blockchain. Es un gusto para nosotros, Daniel. Quería que nos comentes cómo te iniciaste en el mundo de blockchain. ¿Qué fue lo que llamó atención de tu parte de esta tecnología? Muchísimas gracias. Mira, yo participé en el 2014 en un programa de inmersión aquí en Silicon Valley, es decir, es como un tipo de excursión que trae una empresa que es sin fines de lucro que se llama SB Links o Silicon Valley Links de mi amigo Miguel Casillas, donde él pues trae grupos de personas, empresarios, estudiantes, etcétera, durante una semana y los trae aquí a Silicon Valley y nos muestra, digamos, pues todo lo que hay como en boga, ¿no? Entonces, en ese 2014 me acuerdo que Miguel nos llevó a la Universidad de Singularity, esta universidad de Google, la NASA y Autodesk, que es una universidad que se dice a sí misma como la Universidad del Crecimiento Exponencial. Y ahí escuché por primera vez el concepto de Bitcoin y de blockchain, ¿no? Por ahí en el 2014, pues Bitcoin acababa de pasar ese pico de los $1,200 de valor y él fue la primera prohibición de China y lo tiró hasta por debajo de los $100. Sin embargo, para ese entonces ya estaba otra vez como recuperándose como a $180. Y me llamó mucho la atención, pues un poco lo que nos platicó del paper de Satoshi Nakamoto, que de alguna forma pues su objetivo era pues separar la política monetaria del Estado, ¿no? Y devolvérsela a los civiles, una red totalmente descentralizada, mantenida por civiles para atender civiles y transportar valor en un esquema de nodo a nodo, de peer-to-peer, ¿no? Entonces, esa idea a mí me fascinó, la verdad. Eh, y fue así como pues empecé a adentrarme en el mundo de blockchain hace ya pues casi 5 años, si no es que 5 años. Ahora, estás uniendo tú dos tecnologías muy poderosas. Por un lado, la genética y por otro, la cadena de bloques. Dinos, ¿de qué manera GenoBank está uniendo estas dos tecnologías y con qué objetivo? Sí, claro que sí. Pues mira, la genética en sí es fascinante porque yo la he entendido, porque yo no soy biólogo, yo soy especialista en ciberseguridad, en cloud, en IT. Esa es mi especialidad. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. Eh, pero al final del día, la forma más, creo que es similar que entendí, es que la genética es el blockchain o la cadena de bloques de la naturaleza, ¿no? Al final del día, pues yo traigo el 50% de la información de mi papá, el 50% de la información de mi mamá, y yo podría ser como pues, un bloque adicional y pues, mis hijos bloques adicionales de la mezcla de la carga genética de mi esposa, en fin, y así sucesivamente, porque además, pues lo puedes consultar, ¿no? O sea, el ADN te platica, sobre todo el mitocondrial, pues te platica desde, digo, tiempos ancestrales, cómo hemos venido desarrollando la especie humana, ¿no? Así es como se van explicando todas las migraciones. Y pues la experiencia fue porque, bueno, yo como he platicado mucho alrededor de este proyecto, uno de mis hijos tiene una mutación en el cromosoma 17 y lo descubrimos hace un par de años
y pues ya venía yo con alguna experiencia de blockchain y pues, platicando con los médicos genetistas y los especialistas, me di cuenta que no había como un repositorio personal donde ir depositando los datos sin tenerlos que exponer a una nube abierta o a una nube pública como Dropbox, como Cloud, digo, como Amazon, Google Cloud, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se nos ocurrió hace como año y medio la idea de proponer una wallet, ¿no? Que pues, guardara las llaves privadas y la referencia hacia dónde está tu data y utilizar el blockchain como esta pues, carretera descentralizada para almacenar todas estas referencias y sobre todo el tema del consentimiento de uso de datos, ¿no? Que es realmente lo que es el corazón de Genobank. Genobank pretende pues guardar de una forma digital los acuerdos entre los interesados en tus datos y tus datos, ¿no? Y que tú puedas gobernar a través de estas firmas criptográficas, pues quién tiene acceso a tus datos, quién no, poder revocar de forma dinámica estos accesos y sobre todo también el, el tipo de datos y la cantidad de datos, ¿no? Los mapas genéticos de los seres humanos se pueden particionar y también dependiendo del tipo de estudios puede ser que tengas nada más la necesidad de compartir ciertas posiciones o ciertos locus, como le llaman los genetistas, ciertas áreas del genoma. Ahí está obviamente el genoma, está el transcriptoma, que es una parte más chiquita, que es la que codifica, digamos, las proteínas en nuestro cuerpo, etcétera. O sea, de alguna forma se puede dividir a lo que nosotros también le llamamos el firewall genético, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedas controlar lo más que sea posible todo este acceso a tu información, porque es el biomarcador más sensible que tenemos, no dicho por mí, dicho por los especialistas. Y pues la idea es que tú lo puedas tener de una forma descentralizada, y descentralizada en el sentido del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de estos datos no va a ser del CEO de la empresa o de alguno de los funcionarios de la empresa, va a ser tuya o de cada uno de los usuarios y esta se va a ejercer a través de la inscripción, desencripción o de las firmas criptográficas a través de tu llave privada, ¿no? En este caso. O sea, estamos hablando de que con Genobank el usuario va a ser el soberano de la gestión de su información genética en este caso, ¿no es cierto? ¿Puedes explicarnos muy brevemente y de la manera más simple qué es la secuenciación del ADN? ¿Tiene Sí, eso claro. algo que ver con la medicina personalizada o de qué manera va a ayudar la secuenciación del ADN con la medicina del futuro? Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Mira, básicamente el ADN o DNA se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. Nuestro cuerpo tiene alrededor de 200 billones de células diferentes. O sea, todo inicia en la célula madre. La célula madre se va de alguna forma transformando en las células que necesita el cuerpo, como neuronas, hepatocitos, etcétera, ¿no? O sea, las diferentes tipos de células que tenemos, ¿no? Linfocitos T, eritrocitos, etcétera. Entonces, cualquiera de estas células en su núcleo tiene una copia de nuestro ADN, ¿no? Nosotros tenemos dos copias, es un duploide, y al final del día, esta cadena de ADN se puede leer a través de un secuenciador o se le puede dar un sentido digital a través de un secuenciador, que no es una cosa más que una cámara fotográfica de altísima resolución, normalmente son láser. Y eh, existen diferentes técnicas, ¿no? Uno usa la cromografía y algunos otros usan tecnologías de nanoporos, pero al final lo que importa es que se puedan diferenciar las A's de las C's, de las T's, de las G's, ¿no? O sea, nosotros somos una computadora biológica de 4 letras, ¿no? A diferencia de las computadoras que solamente tienen el 0 y el 1, nosotros tenemos 4 bases, ¿no? Y en función del orden de esas bases, pues es digamos, ese es nuestro mapa, ¿no? El cual
aproximadamente el 99% es igual, ¿no? Para todos, un poco más del 99%, pero es debatible porque pues, somos de la misma especie, somos humanos, ¿no? Y más o menos de este 99, o sea, o del restante, pues se conocen como las variantes genéticas únicas, ¿no? De cada uno de los seres humanos. Y eso es lo que nos hace, pues, totalmente bueno, únicos, ¿no? Más bien, o nos da la individualidad genética. Entonces, esta individualidad genética es la que nosotros queremos cuidar porque esa es justamente la base de la medicina personalizada, que no es otra cosa más que esta información adicional. O sea, el doctor hoy día clásico, pues hace medicina clínica, ¿no? De alguna forma estamos expuestos a sus cinco sentidos humanos y también pues a su conocimiento y a su experiencia, ¿no? Entonces a través de, pues el doctor nos toca, nos ve, ¿no? Utiliza ciertos sensores de temperatura ahí a su alcance para tratar de hacer un diagnóstico en función también, pues obviamente de su experiencia y sus conocimientos académicos. Y si no logra ser concluyente, bueno, pues pide más datos y entonces manda a hacer estudios. Bueno, pues obviamente ahora el estudio que se está incorporando ya desde hace algunos años, pues es el genómico, porque pues se ha encontrado una correlación fuerte entre nuestra ancestría o digamos el tipo sí, bueno, nuestras diferencias pues genéticas para saber cómo respondemos a ciertos fármacos o para conocer ciertas predisposiciones a enfermedades que tienen que ver pues con el acomodo de esta secuenciación, ¿no? Entonces, pues de ahí nace pues parte de la farmacogenómica, que es el cómo respondemos, o sea, cómo se afecta nuestro metabolismo hacia ciertos fármacos, entonces puedes ahí determinar si vas a responder o no a un cierto fármaco o inclusive si te intoxica. Hay algunas ancestrías donde no pueden tomar cierto fármaco porque es contraproducente y pues de ahí también sale la nutrigenómica, que ese es otro caso, es decir, también viene lo que es la alimentación personalizada, entonces vas a tener la medicina personalizada, en fin, va a haber muchos cambios en cómo satisfacemos ciertas necesidades en función de cada uno de los genomas cada persona, de tal suerte que en un futuro se dice que vamos a poder mandar imprimir nuestras medicinas en una impresora 3D que tiene pues, todos los químicos, digo, para un cierto grupo de medicinas, vas a poder mandar pedir a la farmacia, entonces la impresora 3D te va a poder hacer una pastilla con los miligramos exactos que tu cuerpo necesita. Y para este entonces, pues obviamente las computadoras pues, van a saber o tienen un modelo matemático para poder decir pues cómo procesas todas estas moléculas de forma muy personal. Entonces, estamos hablando de que se trata de un tema de, gracias a la secuenciación del ADN o del análisis de nuestro genoma, podemos decir que en un futuro, yo pienso que muy cercano, se podrían hacer medicinas a la medida de cada persona, ¿cierto? Y eventualmente los médicos con base a información, a nuestra información genética, podrían hacer diagnósticos más precisos. Esto se trata de un tema también de ética médica, ¿no? O sea, es decir, al final los médicos, que son de las personas o del gremio más ético que podamos tener, pues su interés es darnos la salud o prevenir la enfermedad en el mejor de los casos, pues su objetivo principal es darle la medicina correcta al paciente correcto en el tiempo correcto para que el tiempo de recuperación o el tiempo donde él puede asegurar su salud pues sea el menor, ¿no? Y esto tiene que ver con intereses del gobierno, también para abaratar los costos. O sea, a nadie le conviene que haya una persona enferma porque la cadena de valor en la sociedad se rompe, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene más o menos medido que si una persona está enferma o inclusive fallece, durante un año más o menos el impacto hacia la economía es de $2 millones, ¿no? Entonces,
Sí es un tema, por supuesto, que es que le pega a todas las áreas de la vida humana y lo ideal es que entre más personalizada la medicina, pues el indicador, digamos, que más se va a afectar es la eficiencia de todos estos recursos que se delegan para la salud, es decir, pues desde el tiempo del médico, las enfermeras, los hospitales, las empresas de farma, etcétera, pues todos ellos están obligados a buscar la solución más económica y más efectiva. Entonces, entre más datos hoy día se tengan del paciente, entre más fuentes de información, pues la precisión con la que se va a poder atacar, digamos, las diferentes enfermedades o padecimientos, pues empieza a subir y por lo tanto, pues todo se deriva en una mejora, ¿no? Claro que sí. Ahora, como hablábamos al inicio, Genobank está conectando la genética, las ciencias biológicas, con blockchain, que forma parte de las ciencias computacionales. ¿De qué manera Genobank está haciendo la secuenciación del ADN? ¿Sí? Y una vez que esa secuenciación se realiza, ya hablando del punto de vista tecnológico, ¿qué información es la que se registra en una blockchain? ¿Y de qué manera esa información genética de los usuarios se protege? Buenísimo. So, para empezar, déjame platicarte un poquito. Aquí tengo un kit de saliva de los que utilizamos. Entonces, la historia es muy sencilla. Empieza con un tubo como de estos, ¿no? Ujú. Entonces, tubo aquí a través de, primero llega, desde cuando está conectada una boquilla. Esta es la boquilla. Entonces, está así el tubo. Entonces, yo deposito mi saliva aquí, la pongo aquí y bueno, se mezcla junto con un líquido que estabiliza la muestra, pero al final del día esta es una muestra ya real, lista para mandarse al laboratorio. Entonces, lo que nosotros es que por cada una de estas muestras creamos una wallet, ¿no? O lo que es pues, al final del día un repositorio también listo para recibir toda la información digital derivada de la secuenciación. Entonces, esta muestra llega al laboratorio, el laboratorio de aquí extrae las células de humanas que vienen en la muestra, de esas células pues degrada la célula, abre el núcleo, extrae el ADN, lo purifica, en algunas ocasiones se amplifica, esto lo hacen obviamente dentro del laboratorio y ya la muestra, digamos, amplificada, purificada, se mete al secuenciador. El secuenciador obviamente pues empieza su trabajo y como resultado pues da un archivo, ¿no? Entonces el archivo, para darnos una idea, viene agrupado por cromosomas, ¿no? En el mayor de los casos, que hay diferentes formatos, pero el más conocido se agrupa por cromosoma. Bueno, al principio se le conoce como raw data, o sea, es decir, es una data totalmente, pues, son literalmente secuencias y después se tiene que alinear, ¿no? Entonces, a través de computación hay mapas de referencia, se alinea la muestra, es decir, alinear es simplemente que los pedacitos que te da el secuenciador, pues que es un mar, digamos, de pedazos, de secuencias de tu genoma. Entonces, a través de computación se empieza a ver dónde va en cada uno de los segmentos del mapa genético y al final ya se establece el orden, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí se buscan las variaciones genéticas, ¿no? Pero eso es como los diferentes archivos que se desprenden, digamos, de esta secuenciación. Al final, esta información, lo que nosotros hacemos es guardarla en un repositorio individualizado, encriptado, donde solamente el usuario tiene, lo que tú comentabas hace rato, la patria potestad o el control, pues a través justamente de estas técnicas de encripción y desencripción. Y lo que se guarda en el blockchain al final del día es todas las transacciones que se hacen, ¿no? Entonces, si se deposita, por ejemplo, del laboratorio hacia tu wallet la primera, o sea, tu información, entonces nosotros guardamos una transacción.
Si de aquí tú decides compartirla con tu médico, entonces tu médico tiene que ser parte de la red, ¿no? Abrir su propia wallet para que pueda recibir el token, ¿no? ¿Qué es el token de nosotros? Pues es justamente el consentimiento de uso de los datos, trae también el lugar, digamos, en Internet donde están estos datos, trae la llave de desencripción de los datos, etcétera. Es un conjunto de cosas que se transmiten, pero que al final del día traen las reglas o el gobierno ya codificado. De tal suerte que nosotros le llamamos, o sea, una de las definiciones que más me gusta de blockchain es money over IP, ¿no? O dinero sobre IP, ¿no? En Genobank nosotros lo que estamos construyendo es privacidad genómica sobre IP, ¿no? Entonces, la, la, la privacidad está codificada. Entonces, en ese token viene descrito, pues, para qué lo puedes usar, por cuánto tiempo, cuál es el uso de los datos, cuál es el nivel de encripción. Se puede hacer una bomba de tiempo también, puede ser que nada más esté disponible por un cierto número de horas para consulta y después se vuelva a reencriptar los datos o se borren, en fin. La maravilla de hoy día es que, como lo he dicho en algunos foros, me parece que estamos ante la realidad donde es más fácil codificar que hacer leyes, ¿no? Entonces, hoy a nivel mundial se están discutiendo muchas leyes en muchos países, unas ya se han aprobado, otras no, pero por lo general las leyes van detrás de la tecnología. Entonces, hoy a través de la combinación de blockchain y como tú dices, los archivos genéticos, lo que estamos intentando es que se haga la voluntad o que la voluntad expresada en el mundo digital del usuario pues esté con candados digitales, ¿no? Y que lo que el usuario sí permita hacer, pues efectivamente la contraparte que está recibiendo los datos se tenga que sujetar no porque quiera, sino porque es el límite digital que las herramientas nos proveen. Tal suerte que tú puedes, por decir algo, darle palomita a decir, oye, pues sí, quiero darle todo mi mapa completo, o nada más la parte del exoma, o nada más la parte de, no sé, del cromosoma 17 en el caso de mi hijo, y nada más quiero exponer la pura información del cromosoma 17, en fin, cada uno de los casos, dependiendo de cuál sea el análisis que se tenga que hacer, pues la idea es que quede lo más reducido y acotado para que la privacidad y el control de los datos sea máximo, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos lograr. Quería saber qué blockchain están utilizando ustedes en este momento y en qué fase del proyecto se encuentran. Y eventualmente, si es que ya tienen dentro de su roadmap una fecha tentativa para lanzar el proyecto en producción, porque me imagino que en este momento ustedes están haciendo pruebas aún. Sí, es correcto, Juan Francisco. Gracias por la pregunta también. Mira, nosotros tenemos dos blockchains, o sea, tenemos un sidechain, ¿no? Y tenemos la red de Ethereum. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas, o sea, operaciones críticas, utilizamos obviamente el blockchain de Ethereum para poder constatar que pues, algo sucedió y le pagamos a los mineros. El problema es que no lo podemos hacer todo el tiempo porque es caro, ¿no? Entonces, cada transacción habría que pagar el gas. Sin embargo, todas las transacciones de emisión crítica sí las vamos a grabar en el blockchain de Ethereum, pero también tenemos un blockchain interno o un ledger interno, que es el que tiene las menos críticas. Y el estado también de ese blockchain interno lo hasheamos y lo guardamos en el blockchain externo para garantizar que nuestra cadena de bloques interna pues, no ha sido modificada. Entonces es un poco un híbrido, ¿no? Por cuestiones de costos. Es un prototipo, por supuesto que podemos cambiarlo en un futuro, pero la idea es encontrar como el balance entre máxima seguridad y máxima eficiencia económica, etcétera. Sí, efectivamente estamos todavía en etapa de desarrollo
yo esperaría que en menos de 90 días podamos estar arrancando el proyecto, al menos eso es lo que tenemos como mapa en nuestro compromiso. Y la idea es, al final del día, poder llevar a todo el mundo, particularmente a Latinoamérica, que es donde vamos a empezar, pues esta experiencia de poder tomar estos test genéticos de manera descentralizada, ¿no? Es decir, que tú los puedas encontrar en cualquier lado, que lo puedas, digamos, ingresar a la experiencia a través de la web, puedas tú ejercer, o sea, puedas tú decir, este test genético es mío o de mi wallet, ¿no? Al final del día, porque pues esto es una experiencia lo más anónima que se pueda. Entonces tú depositas tu saliva, lo mandas a secuenciar y se te depositan los datos en tu expediente o en tu repositorio único y tú eres el que controlas a través de tu llave privada cómo lo compartes, ¿no? Al final del día, de aquí se desprenden otros servicios, pero el principal es eso, ¿no? Que tú seas el originador de los datos, seas el controlador de los datos y en un futuro, ojalá también el que los pueda procesar. Y esto se va a lograr porque, bueno, cada día baja más el costo de los containers, ¿no? Entonces la idea es que a través de pues, estos containers que hay comerciales, los Dockers, los Kubernetes, poderlos convertir en un enclave, ¿no? Que después, eso también es muy interesante, un enclave es como un repositorio también privado o es lo que se maneja como un repositorio privado, eh, donde se separan los procesos computacionales y se aíslan, ¿no? Entonces, es como si tuvieras un CPU privado con su RAM privada, ¿no? Y su disco duro privado, ¿no? Y que no se mezclara con ninguna otra operación ya a nivel de hardware, ¿no? Entonces, bien interesante. Esto también viene, hay muchos esfuerzos por parte de Intel para hacer este tipo de hardware, se llaman los SGX, y también es algo que tiene que ver con privacidad, o sea, tiene que ver con datos sensibles, datos de biométricos que se van a tener que procesar por separado para evitar hackeos o fugas indeseables de este tipo de información, ¿no? Muy interesante, Daniel. Me ha gustado muchísimo esta conversación que he tenido contigo. Y para terminar, Daniel, cuéntanos dónde podemos aprender más acerca de Genobank, porque a mí me parece una iniciativa fascinante realmente lo que se puede hacer integrando, por un lado, como te decía, la tecnología informática con las ciencias biológicas, en este caso la genética. ¿Tienen página web? ¿Están en redes sociales? Y por favor visítenos en genobank.io, ahí estamos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. No tenemos Instagram por el momento, pero bueno, pronto también tendremos Instagram. Pero sí, y también pues mándanos un correo a hello@genobank.io o al mío, daniel@genobank.io. Yo estaré con gusto ahí pendiente de cualquier mensaje que nos pudieran enviar y pues procuramos contestar lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente, pues, y me despido. Ha sido una gran conversación, me parece fascinante lo que estás haciendo y pues desde ya te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho de corazón. Esperemos que podamos servir a muchos usuarios para darles esta experiencia de poder recibir todo el conocimiento de la revolución genética de una forma privada, ¿no? O sea, sin que cualquiera de los actores interesados en esta información se llegue a enterar sin que tú así lo consientas, ¿no? La idea es que tú puedes compartir la información con quien tú quieras, siempre y cuando ellos tengan tu permiso digital, ¿no? Excelente, Daniel. Pues muchas gracias nuevamente y hasta luego. Hasta luego, Juan Francisco. Gracias por la oportunidad y un abrazo a todos hasta el Ecuador. Igualmente. Chao.